Hola, vamos a compartir la palabra de Dios. Estamos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, y vamos a tomar un tiempo de oración. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por la salvación en Cristo. Gracias por tu gracia, que es la que nos sustenta hoy día en Cristo y que nos permite aprender de Él para crecer, para ser usados por ti, para poder también glorificarte en este tiempo. Gracias te damos por tantas bondades que has puesto a favor nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Cada día buscamos en la palabra de Dios enseñanza para entender el por qué estamos acá, por qué Dios nos tiene en su mano, por qué Él ha decidido derramar su gracia en ti y en mí. Y es interesante que en la Biblia va viendo distintos aspectos de nuestra vida y también distintos aspectos de la vida de la iglesia, porque no nos puso solos, no nos salvó solos para que vaya cada uno al cielo, sino que como iglesia, para que la obra de Él sea llevada a cabo por medio de la iglesia, de ti y de mí, todos juntos, en este tiempo, para alcanzar a los perdidos, para también mostrar a Cristo en este mundo que está absolutamente desvirtuado. En- y Pablo va a estar hablando aquí de una iglesia que va a evidenciar bastantes problemas, como tienen todas las iglesias, porque en todas las iglesias lo que más hay, de hecho lo único que hay, son pecadores. Entonces, como tendemos a caer en cosas que no son, ya sea porque no sabemos, nos equivocamos, o sea porque nuestro corazón aún no ha sido entregado al Señor en ciertas áreas o distintas cosas, eh, vamos a cometer errores y esos errores van a reflejarse dentro de la iglesia. Entonces, Pablo va a estar hablando a la iglesia y le va a estar haciendo ver varias cosas. En el capítulo 8 estábamos viendo esta necesidad de cuidar al que es más débil, al que conoce menos, al que tiene algunas, incluso puede ser algunas enseñanzas equivocadas, porque de principio se las enseñaron mal. Entonces, porque, comillas, yo sé más, voy a hacer algo que a lo mejor lo voy a hacer caer. Y Pablo termina diciendo en el capítulo 8, en el último versículo, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Y esta verdad que él dice acá la va a ejemplificar en el capítulo 9 a través de él mismo, de su ministerio. Entonces, vamos a ver el versículo del versículo 11 al 18. Y Pablo, que es el apóstol, el que fundó la iglesia, el que les enseñó a los hermanos, ahora está siendo cuestionado por algunos hermanos, que a lo mejor él no es apóstol y le están ¿cómo se llama?, recibiendo enseñanza de otros apóstoles a quienes los financian, los sustentan, pero se lo están negando a Pablo o se lo están cuestionando. Entonces, estás cuestionando la autoridad espiritual de Pablo. Y a veces van a suceder cosas así en la iglesia. Eh, Tal vez no el tema del sustento, pero pueden cuestionarse otras cosas. Pueden exigirle a Pablo, por ejemplo, suponiendo que Pablo es la autoridad de nuestra iglesia, eh, que no cometa nunca ningún pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él es la autoridad. Pero también es un pecador, y él mismo, uno lee, por ejemplo, la carta a los Romanos, capítulo 7, cómo se define él a sí mismo. Entonces, que se produce una tensión entre aquel que está enseñando a los hermanos y los hermanos que son enseñados, y empiezan a exigirse cosas que en lo único que van a resultar es ocultar la verdad de Cristo o mostrarla distorsionada. Y entonces Pablo va a decir, ¿qué es lo que vale en nuestra vida? Mostrar a Cristo con un corazón puro. Y si para eso yo tengo que renunciar a lo que sea, voy a renunciar a lo que sea. Eso es lo que va a mostrar Pablo en esta sección. Si nosotros, dice el versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y en estos versículos tenemos el resumen de lo que les acabo de contar. Entonces, básicamente está diciendo, ¿por qué me niegan el derecho a ser sustentado? Porque yo vengo a enseñarles la palabra de Dios, vengo a
confortarlos espiritualmente, a enseñarles la vida en Cristo. Pero para no ser tropiezo a ustedes, que aunque estén mal, yo no voy a cobrar. Eso es básicamente lo que está diciendo, en pocas palabras. Entonces él va a renunciar a un derecho que sí tiene. ¿Y cómo sabemos que tiene ese derecho? Lo había explicado antes y lo va a seguir explicando o lo va a repetir aquí en el versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Y está yendo ya una figura en el Antiguo Testamento en los sacerdotes. Y aquí viene el gran versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces hay un mandato del Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y es un mandato que es para la iglesia. Y Pablo va a seguir diciendo: yo voy a renunciar a lo que sea por amor a ustedes. ¿Qué es lo que va a primar acá? Dos cosas: el amor de Dios y Dios, o si quieres, Cristo, porque eso es lo que va a mostrar, y lo dice enseguida, en el 16: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, que lo va a predicar igual, va a enseñar la palabra de Dios. Cuando habla del Evangelio, no está hablando solamente las buenas nuevas de que Cristo murió en la cruz por tus pecados y los míos. No es solo eso. Está hablando toda la palabra de Dios, lo que el Señor encomendó, y vemos, por ejemplo, allá en Mateo capítulo 28. Sí, que tenemos que hacer discípulos, bautizarlos, y después dice: enseñándolos que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. A eso se refiere con el Evangelio, toda la verdad de Dios, lo mismo que estamos haciendo ahora compartiendo la palabra. Exactamente esto que estamos haciendo ahora, de eso está hablando Pablo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Hacerlo, enseñarlo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Aprenderlo. Entonces también tenemos una misión acá. 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Y este abusar quizás como suena como muy fuerte, en el fondo es para no hacer uso de este derecho. Eso es lo que quiere decir. Eh, y entiende Pablo que les impuesta necesidad. Esta comisión que dice al final del versículo 17, esta comisión que le ha sido encomendada, se refiere a que él va a actuar como un mayordomo de las cosas que Dios le dio. ¿Y cuáles son las cosas que Dios le dio? Bueno, lo vemos en el capítulo 4. Dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y esta es la idea de la mayordomía, que él tiene que administrar, en el fondo es aprender para enseñar y enseñar la verdad de Dios. Se refiere aquí como los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, ¿lo va a hacer de buena gana? Perfecto. Lo va a estar haciendo. ¿Lo va a hacer de mala gana? De mala gana, también lo va a hacer. Perfecto. Igual tiene que hacerlo. Esa es la idea. Porque tiene que ser fiel en lo que el Señor le encomendó. Entonces ahí uno tiene que preguntarse: ¿y por qué tengo que servir? Buena pregunta. Y la respuesta está en responder otra pregunta: ¿por qué eres salvo? ¿Qué gana Dios con que tú seas salvo, con que yo sea salvo? ¿Te has preguntado eso alguna vez o no? Entonces él dijo: mire, yo voy a salvar a este y esto me va a hacer mejor a mí porque tengo más salvo. No, Dios no funciona así. Dios tiene propósitos. Y Dios nos salvó no para que nosotros seamos salvos, sino que Él nos salvó para mostrar su gloria en este mundo, que es ir a un pecador perdido irremediablemente, que no tiene cómo salir de la esclavitud del pecado, sacarlo de ahí, salvarlo, cambiar su corazón para usarlo tal de la misma manera en que Cristo actuaría, mostrando el amor y la verdad para que otro también sea salvo. Es increíble cómo Dios cambia vidas, y si tu vida está cambiada, entonces vas a servir. Cuando uno entiende estas verdades, se da cuenta que la salvación es mucho más que la salvación. La salvación es un propósito gigante de Dios que tiene que ver con su gloria, no con Él. Si tú eres salvo, entonces te vas a dar cuenta
no solo de todo lo que Cristo ha hecho por ti, sino de cuánto ha cambiado tu corazón para amarlo con toda tu vida, con todo tu ser, a Él. Y la forma de amarlo no es decir, Dios te amo, es hacer. Y hay un pasaje que puede parecer extraño que está en Lucas capítulo 17. Dice, ¿quién de vosotros, en el versículo 7, quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Y la respuesta es nadie. No, no se hace eso con los siervos. Dice, el versículo 8, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. O sea, en el fondo, cumple todo tu trabajo que te ha sido encomendado. ¿Por qué? Porque de este trabajo tú tienes la vida. De este trabajo tú vives. Pero aquí está haciendo un paralelo con la vida espiritual. El Señor te llamó y te sustenta con todo, todo lo que tú tienes. Nada te falta. Todo el cuidado del Señor sobre ti. Tantas bendiciones que el Señor te da, y en eso Él quiere que tú mismo te recompenses sirviendo al Señor. Es el ejemplo que está dando aquí Lucas. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Pienso que no lo está diciendo el Señor Jesucristo. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y no es que seamos inútiles, ¿sí? Sino que como siervos tenemos que cumplir todo lo que el Señor nos ha encomendado. Y eso es lo que tenemos que aprender, qué es lo que el Señor nos ha encomendado. Antes, en el mismo Lucas, en el capítulo 12, versículo 37, hablando de una fiesta de boda, de unas cenas del Señor, en el versículo 37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y el versículo es muy extraño porque en el fondo está diciendo que el amo va a servir al siervo. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo y de hecho está usando un ejemplo que Él lo hizo en la práctica. Dice que de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa. Y vemos esto en Juan 13, cuando Cristo lavó los pies de los discípulos. Él vino a servir y está dando su enseñanza, porque a nosotros nos hizo siervos. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Y vendrá a servirles. Y el ejemplo máximo lo mostró en la cruz, cómo Él se dio a sí mismo para salvarnos. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y nos quedamos con esta idea de, ¿y cuándo vendrá? Y el foco no está en eso. El enfoque está en que tenemos que velar y servir para que el Señor cuando venga nos pille, adivina, velando y sirviendo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra vida. Para eso nos llamó, no por otra cosa. Volviendo al texto en Corintios, Pablo, ¿qué está enseñando? No importa lo que yo tenga que renunciar. Yo, feliz de corazón, voy a renunciar a lo que sea, porque yo soy un siervo del Señor. ¿Eres tú un siervo del Señor? Dios te bendiga.